Hola a todos, buenos días, buenas tardes en el otro lado del océano, que hoy nos acompaña mucha gente del otro lado del océano. Muchas gracias por el interés, el tiempo que estáis dedicando a estar con nosotros y por haber encontrado este momento para reflexionar juntos de algo tan importante para nosotros, para nuestra profesión, como es el tema que hoy nos ocupa, que es la reputación. El eje temático de la reputación es uno de 4 de los ejes temáticos de MIRA, a los que hace referencia el acrónimo de nuestro congreso de este año, del 27 al 30 de noviembre. Y hoy es el último webinar precongreso, el que pone el punto final. Y aunque no es el que por orden hubiera tocado para concluir, porque la A corresponde a admiración y no a reputación, y por necesidades de calendario tuvimos que cambiarlo, casi que podría deciros que me alegro de que haya sucedido así, porque la llamada a mirar nuestra profesión, a mirarnos como profesionales, a mirar nuestra responsabilidad como profesionales en cuanto a cómo somos percibidos, cómo es percibido el coaching, cómo somos percibidos los coaches, tiene íntimamente que ver con todos y cada uno de nosotros, los que construimos esta profesión. Entonces, casi os diría que me alegro de que el último día sea justamente el punto que está más alineado con los fines de nuestra asociación y con nuestra razón de ser, que es construir la reputación de nuestra profesión, velar por la reputación de nuestra profesión y velar porque todos los profesionales que se unen a nosotros tengan esa responsabilidad compartida de que nosotros mismos hacemos cada día la imagen del coaching que la sociedad y nuestro mercado tienen de nosotros. Este congreso, el congreso número 12, que queda ya muy pocos días para que empiece, menos de 15, 10 u 11 días nada más, nos trae esa invitación a mirar a nuestro alrededor, a mirar para ser conscientes, a mirar con mirada apreciativa, no solo por valorar lo positivo, sino por darnos cuenta, apreciar lo que nos rodea, apreciar a quienes nos rodean, apreciar qué aportamos y qué nos aportan y buscar la motivación en quienes nos rodean, buscar la inspiración para ser mejores profesionales y mejores personas, buscar esta reputación que queremos construir para ser valorados como lo que realmente podemos aportar a este mundo para hacer un mundo mejor, unas empresas mejores, unas mejores organizaciones y unas mejores personas más satisfechas, con mejor bienestar en el ámbito laboral y profesional. Hacemos ahora, perdón, que el otoño no perdona. Os ofrecemos ahora un pequeño video resumen para presentaros el contexto MIRA, del que vamos a desgranar luego el eje de reputación. Os invitamos a descubrir nuestros 4 ejes. Mira para descubrir los motivos que te impulsan para cambiar y caminar de modo significativo y consciente. Mira para, una vez descubiertos los motivos, encontrar qué y quiénes te inspiran para diseñar tu ruta. Mira con atención y rigor para definir cómo quieres ser visto cuando te miren y cómo quieres que nuestra profesión sea vista cuando la miren. Cómo quieres construir tú y nuestra reputación. Mira bien, con dedicación y cariño, para reconocer y admirar a quienes te rodean y los logros conseguidos por ti y en comunidad. Congreso 2023, Mira, para hablar de motivación, inspiración, reputación y admiración del 27 al 30 de noviembre.
Iniciamos el lunes 27 de noviembre con la primera palabra, motivación. Motivos para accionar. Un día para encontrar motivos, para cambiar hacia un nuevo presente, donde decimos, mira en ti y en quienes te rodean. Mira esos motivos para ponerte en marcha. Tu historia está cargada de acciones, de esos cómo has puesto a tu favor desafíos en acciones y en esos cómo encontraste motivos para seguir adelante cada día para enfrentar nuevos retos. Tenemos ya los motivos para un futuro con mayor valor. Y para es un espacio sabio, un espacio necesario. ¿Para qué? Para mirar y encontrar a quienes y a quién nos pueden inspirar. Nos pueden inspirar para trazar nuestro camino, tu camino. Nos pueden inspirar para aprender, para crecer, para acompañar, para liderar, para facilitar creatividad, para emprender. ¿Cuánto nos puede inspirar la inspiración? En definitiva, la inspiración como parte de la respiración, como parte de la vida. La vida es inspirar, expirar, pero previamente hay que inspirar como parte de la vida, ya que la inspiración ayuda a vivir con más plenitud. El miércoles día 29, y siguiendo con este acrónimo de este año, lo vamos a dedicar a la reputación. Creemos que es importante abrir una reflexión en torno a nuestra profesión. Dedicar un día al congreso, al término de reputación, ya que invariablemente estamos escuchando decir muchas cosas sobre la práctica y del coaching y de los coaches. Y creemos que debemos acercarnos al compromiso individual, a lo que cada uno de nosotros hacemos por construir esa reputación. De ahí que desde este Congreso Mira generemos este espacio para que miremos cómo queremos ser vistos y qué específicamente hacemos no solo para la reputación colectiva, sino qué rol individual asumimos cada uno de nosotros en este desarrollo de la profesión y de la reputación. En este día de la admiración, lo que os invitamos es a mirar con reconocimiento, para ser capaces de mirar y admirar nuestros logros y los demás, para ser capaces de mirar con mirada apreciativa, para ser capaces de mirar con cariño lo que hemos hecho, el fruto de ese camino recorrido, el fruto del esfuerzo, el fruto del trabajo, para admirar la reputación creada. Tendemos a celebrar poco, tendemos a centrarnos en qué me falta y no tanto en qué hemos conseguido. Cómo celebramos dónde estamos, cómo celebramos dónde hemos llegado. Y a eso es a lo que queremos invitaros en este último día, a admirar los logros, mirar atrás con cariño el camino andado y darnos cuenta, ser conscientes de dónde hemos llegado. Pues como comentábamos al principio, hoy vamos a dedicar este webinar precongreso a reputación. Y a la reputación desde la ética. La ética, el conjunto de valores que compartimos como profesionales, es lo que nos ayuda a construir confianza en el mercado objetivo, en nuestros clientes potenciales. A través de la ética y de nuestros valores compartidos, hacemos una declaración de quiénes somos, de cómo queremos ser vistos y cómo nos diferenciamos de los que no están alineados con estos principios éticos. Para nuestra asociación, el marco ético, el código ético,
es sumamente importante el marco ético del coach ejecutivo, cuáles son esos valores compartidos, cuáles son los límites de las buenas prácticas y del buen hacer, y cómo a través de la ética en el ejercicio de nuestra profesión construimos la reputación que queremos y que necesitamos. Muchas gracias, Ricardo, miembro del comité organizador, que nos va a presentar, va a dinamizar el webinar de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis, Daniel Taropio y el equipo que te acompaña en esta tarde de hoy, en este regalo que nos traéis hoy y que ahora más detalladamente Ricardo va a proceder a presentar. Muchísimas gracias y vamos a hablar de reputación a través de la ética. Perdona, Ricardo, estás silenciado. Perdón, ya estoy. Digo que muchas gracias, Pilar, ¿vale? Por la oportunidad de plantear este webinar al equipo de trabajo. Y bueno, y es una satisfacción que me hayáis, bueno, pues motivado y persuadido, sobre todo, Pilar, para que estuviera en el comité, ¿vale? Y hoy pues siento una especial emoción porque nos acompaña Daniel Taropio. Daniel Taropio es uno de mis referentes del aprendizaje en el coach. Es decir, conocí su creación hace años y lo he seguido y sigo formándome desde la humildad, evolucionando y formándome con uno de mis referentes. Y voy a decir quién es Daniel Taropio. Daniel Taropio, bueno, tiene aquí, bueno, un currículum que la verdad es admirable, ¿no? Yo le planteé este webinar porque considero que es muy importante la reputación de nuestra profesión. ¿Y por qué? Porque pensé en él en el sentido de que me da la gran confianza porque tiene una gran y sólida base investigadora y científica. Y eso me da confianza y me da credibilidad, ¿no? Y bueno, y con esto decir que es psicólogo clínico, con diploma de honor y medalla de oro, es director de la escuela de EPTI, de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Perú, Uruguay, Argentina, ya lo he dicho, perdona, Uruguay, Estados Unidos y España, y es el creador del modelo de desarrollo humano de interacciones primordiales y de sus disciplinas de aplicación, como es los tres pilares que lo sustentan: el coaching, la psicología, la psicoterapia primordial y la danza primal. Conocí, estudió y trabajó, y esto me da una envidia muy sana, Daniel, muy sana, con grandes maestros como Stanislav Grof, Ken Wilber y Viktor Frankl, casi nada, entre otros. Y bueno, tiene estudios especializados en terapia gestalt en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Y luego he leído sus libros, entre ellos El vínculo primordial, La danza primal y La meditación primordial. Y además ha tenido una iniciativa de invitar a 5 personas de reconocido prestigio en Iberoamérica, que él ya, como ha sido él que ha tenido una iniciativa, dada la importancia del tema que vamos a tratar, presentará él mismo, y que el planteamiento o la estructura del webinar la hemos diseñado de la siguiente forma: 20 minutos aproximadamente, Daniel va a hacer la introducción a través de 5 líneas de temáticas que él explicará. Y luego los 5 invitados que él presentará tendrán 10 minutos para plantear su propia reflexión, su mirada a la reputación del coaching. Y hemos establecido 20 minutos para que la gente participe, interactúe, converse, ¿no? Porque tanto Daniel como yo pensamos que esa es la parte más importante, ¿no? Que la gente plantee inquietudes y que genere conversación al respecto, ¿no? Y al finalizar, bueno, pues por la petición de Daniel y que todos hemos el equipo del comité organizador nos ha parecido perfecto, compartirá un vídeo, ¿vale? Que es precioso y que, bueno, y que en estos momentos hace falta una ayuda a la humanidad. Y él lo explicará perfectamente. Daniel, no me enrollo más. Repito, me siento muy agradecido por tu aceptación y especialmente, bueno, pues muy contento de que estés ahí y que sé que vas a aportar muchísimo. Daniel, es tu espacio y tu palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Pilar, Gloria, Pili, Ricardo, especialmente por esta invitación que me honra profundamente conociendo los antecedentes de la ECOP.
y a través de ustedes agradezco a toda la organización. Bueno, como recibo permanentemente invitaciones para eventos de este tipo, cada vez que me hacen una digo, otra más. Pero luego, como le dije a Ricardo, ¿no? Otra más, tengo 5 en los próximos 6 días, pero una vez que ya entro en el tema, me apasiono y empiezo a descubrir y a dar las gracias como diría don Juan Castaneda, al pinche tirano que me invitó, porque me ha permitido explorar y descubrir nuevos mundos. Así que muchísimas gracias. En primer lugar, quiero celebrar el nombre que le han puesto a esto, que es el tema de la reputación en el coaching. Me parece un nombre muy acertado porque hay otra palabra que no tiene nada que ver con la reputación, pero que se la confunde mucho, y que es el prestigio. Y la palabra reputación está en la raíz de muchas otras palabras como podar, como depurar, como computar, y tiene que ver con una observación y un análisis meticuloso a partir del cual nos formamos una opinión acerca de algo. Mientras que el prestigio está relacionado con la prestidigitación, que es decir, con la ilusión. Y si algo tiene que ver con la reputación y la ética en el coaching, a lo que yo me permitiría agregar a través de la ética y de la capacitación, es poder distinguir en todas las ofertas de formación y de servicio aquellas que cuentan con reputación y aquellas que son una prestidigitación o que son inventos del marketing, que son precisamente las que están deteriorando la reputación de nuestra profesión. Cuando empecé a meditar en esto, me aparecieron 5 líneas temáticas, entre muchas otras que podríamos tratar para abordar este tema, y les voy a contar brevemente algo acerca de cada una de ellas y después vamos a profundizar aún más. Uno de los temas importantes que están afectando nuestra reputación es lo que podríamos llamar los apellidos del coaching. Hay 2 tipos de apellidos. Unos tienen que ver con el objetivo, el ámbito en el cual se desempeña un coach, como por ejemplo el coaching ejecutivo, organizacional, empresarial, laboral, deportivo. Y este apellido está muy bien que exista porque nos permite orientarnos hacia dónde va nuestro trabajo y también cómo vamos a capacitarnos para llevarlo adelante. Pero hay otro tipo de apellidos que tienen que ver con supuestas teorías, antropologías, modelos psicológicos que hay detrás. Y hay muchos tipos de segundos apellidos. Quizás uno de los más conocidos por todos nosotros es el coaching ontológico. Un coaching que tiene un apellido fundado en una larga trayectoria de investigación, de exploración, de bibliografía, y por lo tanto es un apellido legítimo, considero yo. Pero luego nos encontramos con muchas otras formas, no quiero nombrar ninguna en especial, voy a decir simplemente metáforas como el coaching metafísico, el coaching espiritual, el coaching productivo, hasta encontramos por ahí el coaching directivo, lo cual me parece una contradicción absoluta. ¿Cómo puede ser directivo una forma de coaching que precisamente procura no dirigir? Y que son apellidos que no cuentan con ningún sustento previo, con ninguna investigación, con ninguna bibliografía, y que simplemente apuntan a captar la atención con una presunta novedad que muchas veces no tiene fundamento. Yo he creado un modelo de coaching que tiene apellido, así que me comprenden las generales de la ley. Quizás soy uno de los culpables de este tema, pero me llevó 30 años de investigación antes de atreverme a plantearlo y a ofrecerlo como una forma de coaching. Hay libros escritos, hay un trabajo previo que sustenta esto, mucho más allá de un mero invento. Vamos a comenzar enseguida con Elena Espinal, que va a tocar específicamente este tema y el de la ética, y lo vamos a profundizar un poquito más. Otra línea importante que afecta nuestra reputación es el hecho de que somos una profesión no regulada. Al menos en los 9 países en los que yo me muevo y trabajo, el coaching sigue siendo una profesión que no está regulada, que no requiere una matrícula. La mayoría de los coaches no estamos colegiados.
aquellos que provenimos de otras profesiones como la psicología, la psiquiatría, la ingeniería, las ciencias económicas, la abogacía, sabemos la importancia que tiene estar colegiados, tener una matrícula que nos habilite oficialmente para el ejercicio de nuestra profesión. Pero al igual que con este tema de los apellidos del coaching y todo lo que vamos a ver después, esto implica riesgos y también implica oportunidades importantes. Que el coaching no sea una actividad profesionalmente regulada nos brinda mucha liviandad, mucha movilidad, mucha capacidad creativa. Nos brinda una cierta agilidad a la hora de producir nuevos formatos, de ser creativos, algo que muchas veces es más difícil en profesiones que están demasiado estructuradas y reguladas. Pero al mismo tiempo es lo que da lugar a que aparezcan capacitaciones que seguramente todos hemos escuchado nombrar en algún lugar, de formaciones de coaching que se hacen en 2 o 3 reuniones de fin de semana por internet a un costo de 50 o 100 euros. Es decir, algo en lo que es imposible imaginarnos que una persona pueda estar bien capacitada. Así que yo considero que es todo un tema de debate que me gustaría abrirlo a la conversación posterior, hasta qué punto deberíamos apuntar a que el coaching esté regulado para que se convierta en una profesión colegiada, o seguimos disfrutando de las ventajas y asumiendo los riesgos que implica tener una profesión que no lo está. Otro tema que es también un gran riesgo y que también esconde profundas ventajas para nosotros es la relación entre el coaching y la inteligencia artificial. Este es un tema que me consta que a las personas que he invitado nos ocupa y nos preocupa. Sabemos que históricamente toda gran innovación desde la rueda y el fuego ha generado temores, ha generado resquemores. Han habido detractores que han planteado ya el ser humano no seguirá siendo el mismo si empezamos a, por ejemplo, a comunicarnos por teléfono. Hubo gente hace casi un siglo ya que planteó que si el teléfono se difundía, las personas íbamos a dejar de comunicarnos como seres humanos y nos íbamos a volver robóticos. Y algo de eso es cierto. Tenemos menos comunicación personal en este momento que la que había antes de la existencia del teléfono, pero no podemos imaginarnos la vida sin el teléfono. En poco tiempo van a existir lentes que nos los vamos a poder aplicar como lentes de contacto, y en los que vamos a tener acceso a Internet y vamos a poder acceder a la memoria de la humanidad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esto seguramente va a ser una ventaja en todo lo que implica tareas mecánicas, especialmente lo que tiene que ver con el aprendizaje de memorias. Pero difícilmente alguna inteligencia artificial pueda generar capacidad de contacto, capacidad de encuentro. Hay una dimensión humana en la práctica del coaching que sería verdaderamente peligroso que intentemos formular máquinas que nos hagan sentir bien. Seguramente todos hemos visto esta película She, donde un personaje se termina enamorando de una inteligencia artificial. Esto verdaderamente es peligroso. Que la inteligencia artificial enriquezca nuestras actividades mecánicas, creo que es algo a lo que tenemos que darle la bienvenida. Pero pretender que pueda reemplazar algo que constituye en muchos aspectos la esencia de la práctica del coaching, creo que es un riesgo del cual tenemos que cuidarnos. Otro eje temático fundamental es la relación entre el coaching y la psicología, que tiene que ver a su vez con la forma en que concebimos la capacitación en el coaching. Podemos entender que la formación del coaching y de los coaches es simplemente una cuestión de aprendizaje de técnicas, de repetir procedimientos, de seguir protocolos, y de esa manera terminamos dejando de lado que la principal herramienta del coach es él mismo, ella misma. Nosotros somos el elemento con el cual trabajamos. Nuestra presencia, nuestra actitud, nuestra mirada, la forma en que hablamos, las tonalidades de nuestra voz, nuestros movimientos, nuestra gestualidad, todo esto es algo que influye profundamente en la relación coach-coachee, y es algo que no se puede impostar. No podemos de un momento al otro
programarnos para ser personas cálidas, presentes y bien conectadas. Esto es algo que funciona como resultado de un trabajo interior, de una capacitación en la que hayamos alcanzado un mínimo grado al menos de autoconocimiento, de saber quiénes somos, qué queremos, dónde estamos parados, qué significa la existencia para nosotros. Por lo tanto, nos parece fundamental que la capacitación en todas las formas de coaching, porque todos vamos a tratar con personas, incluyan elementos de integralidad. Es decir, que trabajemos profundamente cómo es la relación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra capacidad de establecer relaciones interpersonales saludables y productivas. Todo esto no se logra con una capacitación puramente técnica. Y una última línea de exploración que me parece fundamental, que se discute mucho, es la relación del coaching con la psicología, la relación que tiene el coaching de vida con la psicoterapia, la relación que tiene el coaching organizacional con la psicología laboral o con la psicología organizacional. Este es un tema muy conflictivo. Afortunadamente habemos muchos psicólogos que hemos llegado también al mundo del coaching y estamos intentando tender puentes. El año pasado, con un grupo de psicólogos y coaches españoles, publicamos un libro que se llama Sinergias entre la psicología y el coaching, pero hay también un número mucho mayor de psicólogos, de psiquiatras que resisten la profesión del coaching, que la critican muchas veces con fundamentos y muchas veces sin fundamentos. Entonces, es fundamental que procuremos establecer criterios fundamentales para poder distinguir cuál es el ámbito de la psicología y cuál es el ámbito del coaching. Podríamos trabajar con una cantidad innumerable de criterios y todos tienen validez. Desde nuestro punto de vista, el elemento fundamental es que el coaching trabaja con personas sanas, quienes deciden conversar con otra persona para esclarecer sus objetivos, su sentir, su emocionalidad y en función de esto ordenarse, mientras que el psicólogo puede trabajar también con personas sanas, pero incluye, por supuesto, el tema de la patología. Nosotros, por lo menos en mi escuela, recibimos muchas críticas porque tenemos para los coaches un curso de psicopatología. Es un curso muy breve en el que de ninguna manera pretendemos que los coaches aprendan psicopatología, lo cual es una disciplina que lleva años incluso de práctica hospitalaria, pero sí que tengan herramientas básicas para poder distinguir, para poder sentir lo que los psiquiatras llaman el olfato a la enfermedad mental y en pocos minutos poder percibir si van a poder trabajar con un coachee o si van a tener que derivarlo a un psicólogo o eventualmente a un psiquiatra. Tener elementos básicos de qué se siente ante un neurótico, ante un caracterópata, ante un psicótico, no en términos de hacer un diagnóstico, sino simplemente de ver qué me pasa cuando estoy frente a una persona que sufre un desequilibrio mental, es fundamental para que no nos metamos en ese terreno. Como siempre le digo yo a mis estudiantes, el mundo del coaching es infinitamente más gratificante que el del trabajo con la patología, que es un oficio muy duro, muy pesado, muy denso, muchas veces poco gratificante y además peligroso porque puede llevarnos a tener conflictos legales graves, importantes, como por ejemplo pretender atender con coaching a una persona con rasgos depresivos y que termine suicidándose, por ejemplo. Eso puede implicar un terrible problema legal para el coach. Entonces, es fundamental esto. Los coaches trabajamos con personas sanas. Las patologías son para los psicólogos, pero tenemos que ayudar a que podamos hacer esta distinción. Si no, podemos terminar metiéndonos en camisas de 11 varas. Considero que este tema de la reputación no solo depende de cómo percibimos que nos perciben desde afuera, sino también cómo nos percibimos entre nosotros. ¿Cuál es la mirada que tenemos los distintos coaches, las distintas escuelas de coaching de nuestra propia profesión? Por eso tuve el atrevimiento de invitar a 5 colegas por los cuales tengo una profunda admiración, porque los considero verdaderas eminencias en el ámbito del coaching
iberoamericano, porque me parece muy importante escuchar distintas miradas desde distintas escuelas, desde distintos espacios en los cuales estos profesionales trabajan. Así que quiero empezar invitando a Elena Espinal. Querida Elena, Elena es una eminencia, tiene una enorme trayectoria formando coaches en Iberoamérica, ha brindado conferencias en los 5 continentes, trabaja en la lista de las 500 empresas más importantes en el mundo y en el cambio social. Ha escrito Ecología del Porvenir, un libro que asiste en el cambio de relación con el futuro. Es licenciada en psicología con un máster en salud y servicios humanos, tiene un doctorado en odontología y una especialidad en biología y un máster en patología. Ha sido distinguida con el Circle of Distinction de la ICF, es miembro honorario de la ACOP y en 2022-23 ha sido nombrada como uno de los coaches más influyentes de los últimos 2 años en el mundo por la organización 50, mejor dicho, 50 Thinkers. Así que es para mí un privilegio y un honor que hayas aceptado mi invitación y que nos regales tu mirada sobre este tema. Adelante, Elena. Muchísimas gracias, Daniel, gracias. Y te escuchaba y no podía dejar de mover la cabeza como diciendo que sí a cada una de los planteos que has traído. La primera porque creo que para aquellos que casi estamos en esta profesión desde el comienzo de ella, hoy nos preocupa lo que está pasando con nuestra profesión, cuál es la reputación que estamos creando y la necesidad de jerarquizarla y de hacerla respetada. Entonces, lo primero que me pasó con eso fue buscar qué significa jerarquizar y si es lo mismo que respetar, y me di cuenta que no. Que jerarquizar tiene que ver con algunos criterios como los niveles de educación, es la clasificación que hace una sociedad y lo pone por el nivel de educación requerido o el prestigio social o las oportunidades de empleo o la remuneración. Qué sé yo, ser médico cuando yo era niña era como una cosa bastante importante, ¿no es cierto? El respetar o el ser una profesión respetada, en cambio, tiene otra mirada y es la valoración por la contribución positiva que esa profesión hace. Implica que estos profesionales reciben reconocimiento y admiración por su contribución social y por sus habilidades. Enfermeros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder lograr que nosotros juntemos ambas cosas? Que la nuestra termine siendo una profesión jerarquizada y además respetada. Yo creo que para poder generar una profesión respetada, lo que tenemos que empezar a hacer, hoy nombrabas al coaching ontológico y ahora me vas a escuchar hablar de eso, yo no estoy tan de acuerdo contigo en que, porque está desde el principio, tiene que seguir así. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y me voy a aprender de la ontología, es declarar un quiebre, es declarar un contratiempo. Tenemos un tema de identidad, los coaches. ¿Por qué? Porque si no lo declaramos, somos víctimas de lo que dicen los demás. Y si lo declaramos, empezamos a poder ser responsables y a generar las acciones necesarias para poder dar vuelta a este juego. ¿Qué significa respeto? Bueno, respeto viene del latín, de la palabra respectus, que se divide en 2 pedacitos. El re, que quiere decir de nuevo, y el specere, que quiere decir mirar. Por lo cual, para generar respeto por algo, tenemos que volver a mirar con atención qué es lo que nos está pasando. ¿Cómo podemos considerar, valorar y tratar a alguien o a algo con esa atención y respeto? Entonces, tú dijiste uno que tal vez es uno de los más serios, por lo menos en algunos países muy hablados, como la Argentina, y es ¿cuál es la relación o cómo podemos empezar a separarnos
más claramente de la psicología, que los psicólogos no sientan que nosotros estamos invadiendo sus terrenos, no respetándolos, y por el otro lado, que nuestra gente, que los coaches se den cuenta, tal como tú dijiste, que hay cosas en las que no nos podemos meter. Entonces, uno es cuidado con cómo nosotros caemos en los dramas psicológicos de nuestros clientes. Nuestra genialidad está en producir acción y resultados observables. Esas conversaciones que tienen que ver más con el punto de vista emocional o resolver emociones no nos corresponden, Daniel. Nosotros sí tenemos que entender emoción, sí tenemos que entender estados de ánimo, pero también tenemos que entender que para nosotros las emociones y los estados de ánimo son como la puerta o la ventana que nos permite mirar cómo nuestro cliente se relaciona con el mundo. No tratamos las emociones, porque si queremos sacarle la tristeza a alguien, o ese es el tema de la sesión, es muy posible que estemos pisando un terreno que no nos corresponde, y ni te digo si fallamos. Yo querría decir una cosa que nos diferencia de la psicología, o por lo menos dos. La primera es nuestra orientación claramente es hacia el futuro, es a crear futuro. Y la segunda es que nosotros, en cada sesión que hacemos, cuando la iniciamos, hacemos promesas. Hacemos una promesa de resultado para el fin de la sesión. Si hablamos de esto, nos falta ver dentro de qué caja podemos poner al coaching, porque a mí me han dicho, cuando se meten con emociones, cuando se meten con el tema de estados de ánimo, están pisándole a la psicología. Ajá. ¿Y cómo entonces nos separamos de eso? Porque esto es una conversación, los maestros también conversan, los médicos también conversan. Bueno, la nuestra, esto es lo que yo humildemente encontré y quiero compartir con ustedes, es que el coaching es un proceso de aprendizaje. Nosotros trabajamos en el terreno del aprender. ¿Cómo? Llevando a que la gente que confía en sí encuentre sus propias respuestas en un diálogo con un tercero. Lo hizo Sócrates, ¿no? 2500 años antes de Cristo. Lo hizo luego más acá, Vygotsky. Vygotsky es el que dice que el proceso siempre de aprendizaje es un proceso cultural, porque se da en las conversaciones. Y lo dice Gadamer. Entonces nosotros tenemos una base que tenemos que comprender, que es una base de aprendizaje. Que el que sale de una sesión con nosotros vio algo que no estaba viendo y va a poder generar las acciones que no generaba hasta acá. Aprendió algo. Por eso lo llamamos a la acción, para que el aprendizaje sea completo, para que ponga el cuerpo en la acción. Y la otra cosa que tenemos que mirar es el tema de esos apellidos de los que hablabas. Y quiero hacer un análisis de conciencia, porque yo también tengo, creo que, ontológicos hasta mis huesos, ¿no? Por los años que llevo dentro del tema. Pero ¿sabes una cosa? Creo que sabemos muy poco de ontología. Tampoco que cuando damos las clases es como un pequeño bañito en donde la gente recibe 3 conceptos y no entiende que cuando hablamos de filosofía hablamos de maneras de mirar el mundo. Entonces, cuando decimos que formamos coaches ontológicos, no es verdad que son ontológicos. Saben en teoría 3 cosas de la ontología, pero no hemos seguido más. Tú sabes, yo he estudiado y hasta hace muy poquitito he estado trabajando con Fernando Flores. Fernando es un tipo que sigue hoy. Bueno, hoy no porque está internado, pero
hoy sigue estudiando, ¿no? Y generando más. Y sin embargo, nosotros nos hemos quedado en los conceptos lingüísticos de hace 70 años atrás. Y creemos que eso es todo. No, no es todo. Y la gente lo aprende como teoría. La segunda cosa que nos pasa es que entonces, así como ponemos ontológico, ponemos otros nombres detrás. Y yo entiendo que a veces queremos marcar desde dónde miramos, pero me pregunto desde la hermenéutica, ¿estamos seguros que el que se dice ontológico mira desde la ontología? Como tú pusiste el ejemplo, lo voy a tomar de ti. El que lo hace desde el coaching primordial, ¿estamos seguros que lo mira desde lo primordial? ¿O cada uno lo mira desde donde puede? ¿Por qué no tenemos la humildad de acercarnos a un cliente diciéndole que lo único que queremos hacer es ejercer esta profesión que permite un proceso de aprendizaje en el cual nosotros, gracias al compromiso del otro, por encontrar razones trascendentales, esas que hace miles de años atrás iban a consultar a los oráculos o llamaban a las musas para inspirarse. Y en vez de ir a un oráculo y poner afuera lo que querían saber, hoy vienen a buscar su respuesta adentro y se van a ser responsables de esa respuesta. Entonces, unirnos en que lo que hacemos es coaching, unirnos en que generamos procesos de aprendizaje en quien se acerca a nosotros y poner un límite ético muy claro a la profesión, aun cuando hoy, y siendo una profesión internacional, y siendo una profesión que hoy, al ejercerla hasta por Zoom, tienes contacto con clientes de todo el mundo, también la ética cambia de acuerdo a los países. Claro que cambia. A mí me ha tocado trabajar con una mujer de Indonesia que cuando escuché su conversación de coaching, no sabía qué decirle porque me dijo, yo tengo que dejar de resistir a mi esposo y tengo que aprender a obedecer. Daniel, eso lleva a unas preguntas desde nuestra cultura y lleva a otras preguntas desde la cultura de Indonesia. Entonces, cuidado porque esa ética tiene que tener valores trascendentes y entre esos valores está no hacer daño al otro, preservar la integridad del otro, asistir en la creación de dignidad para el otro y para nosotros como profesionales. Elena, me quedaría las 2 horas discutiendo contigo de todos estos temas que me parecen apasionantes, así que esperemos tener esa oportunidad. Cuando Muchísimas quieras. gracias. Como No, siempre, gracias a ti. brillante y una alegría conversar contigo. Un placer, hasta luego. Infinitos matices, pero bueno, ya nos vamos a juntar a conversarlos con los 5 que nos faltan todavía. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora con un poquito más de profundidad el tema del hecho de que ejercemos una profesión que no está regulada. En esto nos va a iluminar el querido Juan Vera, español, que vive en Chile. Cursó estudios de filosofía e informática de gestión, es máster en dirección de empresas, se desempeña en el ámbito de la consultoría desde 1989 y es un coach certificado desde 1994 por Newfield. Y también está certificado en Dirección por Valores por la Universidad de Barcelona. Fue cofundador, presidente y director general de SDEM, Escuela de Negocios Española, y dirigió un grupo empresarial vinculado a la educación y las nuevas tecnologías. Consultor internacional y socio principal de Vera y Asociados, dirige el programa de coaching a la política y el poder de Newfield Network y es profesor del Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha realizado más de 15.000 horas de coaching con personas tales como ministros, subsecretarios, alcaldes, intendentes regionales, y se dedica a un tema que a mí me resulta apasionante, que es el de la política mirada y asistida desde el coaching. Es autor del libro Articuladores de lo Posible, el arte del coaching en el poder y la política y el diálogo como quinta fuente del poder. Juan,
muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor que aceptaras mi invitación y adelante. Como ven, estoy con múltiples tareas, como siempre que uno trabaja en su casa. Bueno, muy buenas tardes y, y muchas gracias a ECOP, pero sobre todo a Daniel Taropio y a su atrevimiento de venir acompañado de un equipo de colegas a tomarnos una especie de café virtual ante ustedes, ¿no? A trascender de la charla magistral que podía haber dado él a algo más parecido a las tertulias de café que abundaron en España y en otros países de Europa el siglo pasado y después en América, y donde pasaron cosas fantásticas, precisamente porque en esas tertulias no era necesario estar de acuerdo. Era posible empezar a dar opiniones como vamos a dar acá, ¿no? Y hay muchas cosas que después de escuchar a Daniel y escuchar a Elena, pues seguramente vamos a repetir o vamos a reforzar o en algunos momentos vamos a establecer alguna frontera un poco diferente, ¿no? Yo voy a tomar el tema que me sugirió Daniel de la profesión, porque de alguna forma muchos estamos ejerciendo una profesión. ¿Pero qué es una profesión? Y cuando hablamos de profesión, hablamos el ejercicio de una actividad laboral en la que se ha desarrollado una capacidad especial, decirlo así, por la que se recibe una retribución. O sea, hay aquí varias cosas, varias palabras que podríamos destacar en negrita, ¿no? Actividad laboral, ¿cómo es esa actividad laboral? ¿Cuál es la capacidad que hay que tener? ¿Y qué pasa con ese ámbito también de los costos, las retribuciones? O sea, por tanto, la propia definición de la actividad y el valor que crea sería un primer motivo de acuerdo. Ya hemos visto ya en las dos conversaciones anteriores que entramos o no entramos en este ámbito. Las capacidades requeridas y su acreditación resulta ser otro aspecto que tenemos que tener más o menos claro. Y las bandas de retribución en lo que yo en este corto espacio de tiempo no voy a entrar. Pero lo que está claro, y es una experiencia que me ha tocado vivir durante estos 30 años, ahora en marzo, en que empecé a ejercer el coaching, es que era una simple conversación entre profesionales, es decir, en la que no estén los receptores del coaching, los coachees, o, las organizaciones en las que esto sucede, o el resto de los stakeholders, ya se producirían posiciones muy distintas, incluso con un amplio arco de diferencias, ¿no? Que nuestra profesión no esté regulada, me adhiero a lo que dijo antes Daniel, ¿no? Y me refiero en el caso de los coaches, ¿no? Porque nos aporta libertad, nos aporta flexibilidad, hay capacidad de movimiento, ¿no? Hay incluso espacio para emprendedores del coaching, para la innovación. Nos podemos permitir itinerarios más creativos y de alguna forma eso hoy, en el mundo en el que vivimos, en que hay una cierta preocupación por los límites, por aquello que nos comprime, pues podríamos decir que es algo que tiene un aspecto positivo. O sea que coincido en este sentido con lo que se dijo en la introducción. Pero al mismo tiempo, pues efectivamente aparecen todos los problemas que la no regulación crea, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de un intrusismo que no hay muchas maneras de frenar. Por ejemplo, la falta de control sobre las propias ofertas que se hacen, especialmente en las, como se ha dicho también, en las formaciones y las acreditaciones. Entonces, si a eso le sumamos que se hace muy difícil aplicar la legalidad que en cada país existe sobre publicidad engañosa, porque el gran problema es que no es tan evidente a qué llamamos coaching. ¿Qué es el coaching? ¿Dónde empieza? ¿En qué momento deja de no serlo?
Y ese para mí es quizá una de las conversaciones que me interesan en este instante, porque creo que nos pone en una situación en la que habría que volver un poco a ciertos orígenes, ¿no? Este es entonces el desafío. ¿Podemos simplemente confiar en la autorregulación o fomentamos una instancia validada para establecer pues todo lo que de alguna forma debería ser la profesión? Hay muchas asociaciones profesionales. Yo he tenido la ocasión de estar en varias, desde la propia creación del capítulo chileno de la ICF hasta después en lugares diferentes. He colaborado con la FICOP, he colaborado con la Global Coaching Federation y yo mismo me encuentro en que los criterios no son los mismos. Entonces, antes de todo eso, hay una conversación que sería fantástico que esta intención de ustedes sirviera, y ¿estamos de acuerdo en lo que es el coaching? Entonces digo, si yo cito como que una profesión es el ejercicio en un ámbito de la actividad y que la actividad misma la llamamos coaching, la conceptualización de lo que significa, de lo que es súper importante. ¿Cuáles son las fronteras? Porque el riesgo de que cruce fronteras que no le corresponden es grande, ¿no? En esta sala hay muchos psicólogos y, como se ha dicho antes, los psicólogos de este grupo pueden tener distinciones más precisas al respecto que yo. Pero puede confundirse esto ante quienes lo busquen y algunos que lo practican lo pueden confundir con una terapia. ¿Es una terapia? No lo es. En estos días estoy escribiendo un artículo con Ángel López, otro coach español que preside una de estas asociaciones gremiales de carácter internacional, un artículo que precisamente trata sobre las fronteras del coaching. Y él sostiene que mientras que el coaching se centra en el desarrollo personal y profesional, ayudando a las personas a alcanzar metas específicas y a maximizar su potencial, las terapias están diseñadas para abordar aspectos más profundos y resolver problemas psicológicos, emocionales o traumas. Pero eso es lo que piensa el resto. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Lo que sí podemos decir es que ambas actividades tienen que ver con el ámbito del acompañamiento, acompañar a otros. Pero parece que hay una línea divisoria que tal vez pudiera tener que ver con el concepto del tiempo. ¿La actividad que hacemos de acompañamiento mira al futuro o mira al pasado? Yo me he dejado guiar y en las conversaciones que mantengo con colegas considero que esta es una profesión que está generada, que se surge para ayudar a las personas al diseño de su futuro. Eso no quiere decir que no sea preciso volver a veces la cabeza al pasado en función de clarificar la propia propuesta de diseño de futuro. Y de eso, por ejemplo, pues acaba de hablarnos Elena Espinal, que sabe mucho de diseño de futuro. Ahora bien, sin embargo, por ejemplo, cuando ella habla de las emociones, yo diría, esa es una conversación a tener. Yo tengo dudas, porque las emociones nos acompañan en el presente. Y tal vez, sin entrar en todo aquello que pueda tener que ver con algo más psicológico, patológico, la decodificación lingüística de las emociones puede ser un apoyo que no entra específicamente en lo psicológico. Es una profesión y, sin embargo, tenemos todavía que llegar a acuerdos fundamentales de cuál es la actividad en sí. Por eso me doy cuenta de que estamos ante una disyuntiva difícil. Y además, para los cuales tenemos capacidades especiales. ¿Cuáles serían esas capacidades? Esto apunta a las capacidades requeridas a lo que definamos como el coaching. Y en eso yo tengo el temor personal de que
se tienda a confundir el coaching con una metodología determinada. Las metodologías, no cabe duda, que son un apoyo importante, pero no son el fin. Son un medio que puede ser sustituido por otro en un momento determinado. Yo creo que las ortodoxias y la inflexibilidad no suelen ser propicias para el desarrollo. Y por tanto, quizá habría que pensar en que cuando hablamos de capacidades, sin perjuicio de que se conozcan algunas metodologías de acompañamiento, tendríamos que hablar más de el conocimiento del humano, del cuidado. El concepto de cuidado me parece fundamental. Tenemos, por tanto, un ámbito en el que nuestra reputación está en juego. Tenemos un desafío de definiciones más precisas sobre el propósito central y esas fronteras que permitirán fortalecer la imagen del coaching y la prestación de su mayor valor. Yo creo que es algo a lo que nos tenemos que enfrentar abiertamente para poder establecer estándares de una profesión que requiere estar viva en un mundo dinámico y que también, por tanto, requeriría regulaciones dinámicas. Si regreso a la preocupación que da pie a este capítulo del Congreso Mira, concluiría que efectivamente es necesario prestar atención a la reputación. Hace unos años la compañía multinacional de publicidad McCann Edison hizo un estudio profundo en 54 países para determinar cuáles eran esas percepciones que los consumidores tienen con respecto a bienes y servicios. Un servicio podía ser el nuestro. Y salió claramente destacada la importancia de las marcas en el mundo actual. Las marcas, como el primer elemento, requieren una percepción de verdad. Y piensan las personas que nuestra oferta es verdadera, tiene una verdad de fondo. Yo creo que cuando todo es indefinido, cuando no hay claridad sobre los mensajes y la definición de la propia actividad, estamos enfrentándonos a un escenario de posverdad y de desconfianza potencial. Por eso me parece que esta invitación es central. En ese sentido, y con esto concluyo, esta estrategia de posicionamiento de los coaching con apellidos, entendiendo que lo ha explicado perfectamente Daniel, ¿no? Que pretenden distinguir diferencias metodológicas, pero también puntos. O sea, igual que yo he evitado hablar con el tiempo de coaching político para decir coaching en la política y el poder. Ese es el ámbito para alejarme un poco de los apellidos, porque creo que podrían, a mi juicio, tener algo que ver a la no contribución a este propósito que perseguimos de profesionalismo y de claridad. A mí, la propia palabra coaching me parece que quizás mereciera ser revisada. ¿Somos entrenadores? ¿Realmente somos entrenadores o somos acompañantes? Y esta es una pregunta que me persigue últimamente. Muchísimas gracias, Juan. Súper valioso tu aporte. También daría para extensos debates. Por eso les quiero pedir que tratemos de atenernos a los 10 minutos, porque me parece que van a surgir preguntas muy interesantes para que podamos después conversar con la gente y se nos está yendo un poquito del tiempo. Quiero presentarles ahora, y es un honor para mí hacerlo, a Alberto Buchot, mexicano, arquitecto, diseñador gráfico y artista plástico. Cuenta con una maestría en lingüística aplicada y un doctorado en innovación educativa y andragogía. Es coach ontológico, estudió con Echeverría, Flores, Olaya, Maturana, PCC de la ICF y coach honorario de la GFC. Es autor de los libros Dominios de congruencia en el coaching personal y organizacional y La razón intuitiva, fenomenología y hermenéutica en el coaching. Fundador y director general del Centro de Coaching Empresarial y socio del Instituto de Talento Interpersonal, dedicándose al coaching de grupos gerenciales y altos directivos en temas de inteligencia emocional, liderazgo, clima laboral y cultura organizacional para equipos de alto desempeño. Y aunque se va a poner colorado con esto que voy a decir, me he enterado que ha sido galardonado y denominado como una leyenda del coaching
por su larga trayectoria, no solo como profesional, sino por su trayectoria de vida. Así que es para mí un honor considerarlo mi amigo y le agradezco infinitamente su presencia en este espacio. Adelante, Alberto. Gracias, Daniel, por tus palabras. No las esperaba, pero bueno, ya están por ahí. Saludos a todos mis colegas, saludos a la ECOP y a este Congreso Mira. El tema al que amablemente me ha invitado Daniel, para mí, me ha quitado el sueño desde que salió en enero de este año, aunque sus antecedentes apuntaban ya de hace un par de años, y es la inteligencia artificial como tal y la inteligencia artificial general o generativa como emuladora de las capacidades del ser humano. Y quiero enfocar esta pequeña intervención no desde el impacto que la tecnología pueda tener sobre el ser humano, sino el impacto que el ser humano pueda tener sobre la tecnología, que es ahí donde podemos intervenir. ¿Cuál es la gran diferencia? Si nosotros estamos hablando del impacto que indudablemente, como bien lo mencionaba Daniel, ha tenido la tecnología en la historia del ser humano en general, estamos otorgándole a la tecnología todo el poder y la estamos haciendo generadora de expectativas y a nosotros nos vuelve pasivos. Frente a esta primera opción de a la tecnología empoderarla, en ese sentido, yo podría hablar de dos grandes visiones que se han generado y que son perfectamente distinguibles a partir de varias películas, libros y conferencias que circulan por ahí. La primera es la visión utópica, donde la tecnología resuelve todos los problemas del ser humano. Es decir, la tecnología va a resolver la gran crisis del clima, la tecnología va a resolver el gran peligro de las armas nucleares, creando un escudo que nos proteja de otras armas nucleares a su vez. La tecnología nos va a brindar facilidad, rapidez, nos va a brindar efectividad para podernos dedicar a otras cuestiones que no sabemos cuáles son, pues, porque sin la tecnología no hemos aprendido a hacer absolutamente nada. Esta es una visión de la tecnología que salva, la tecnología salvadora, salvífica. Y es utópica, por supuesto, lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. La película de Oppenheimer habla de esto, donde él se equipara como el destructor de mundos hacia el final de la película, fuertemente influido él por las ideas hinduistas en su época. La otra visión también es la visión distópica, donde la tecnología se convierte en nuestra enemiga, ¿no? Podemos hablar de Blade Runner, de los Juegos del Hambre, de Robocop, etcétera, etcétera, donde esta tecnología usurpa la calidad del ser humano, se hace dueña de los ámbitos que corresponden al ser humano y toma el control peligrosamente de lo que nosotros hacemos, sentimos y decimos. Esta es una visión distópica. Esta es una visión en donde la tecnología nos esclaviza. Lo que tienen en común ambas es precisamente que estamos a la expectativa de la tecnología. Pero ¿qué es lo que es necesario hacer? Regresar a lo que el ser humano, en esta época donde prevalecen el miedo, la ira y el odio, como motores separatistas, divisionistas y generadores de conflicto, debe recuperar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a la tecnología? Margaret Atwood habla sobre una palabra que me gusta mucho, que es la astopia o la nostopia. Es decir, generar un lugar en donde nosotros, junto con la tecnología, llevemos al ser humano no a un transhumanismo o a un posthumanismo, sino al desarrollo de las más altas capacidades del ser humano para que tengamos tiempo de co-crear, de colaborar, de colectivizar, de romper las barreras que hoy día nos separan y utilizar a la tecnología para que nos una de verdad en lo que implica la siguiente etapa evolutiva del ser humano. Y en esto el coaching es
donde yo me desarrollo fundamentalmente, en la creación de posibilidades y espacios experienciales donde el ser humano pueda desarrollar lo que tiene metido en la cabeza y que por el trabajo cotidiano, paradójicamente, no nos permite desarrollar. ¿Qué hay que recuperar del ser humano? Hay que recuperar lo que los antiguos griegos denominaban el cuerpo, lenguaje y el espíritu, que yo lo he subdividido, si me permiten esta libertad, los antiguos griegos, con todo respeto, y si no me la permiten, pues ya no va a haber otra manera, porque ya no están por aquí alrededor de nosotros, es dividir estos tres componentes en 9. Es decir, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de mi formación ontológica de cuerpo, lenguaje y emociones. Cuando hablamos del alma o de la psique, estamos hablando del ser, del hacer y del tener como dominios de intervención del coaching. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos del ayer, del hoy y del presente y del futuro. Cuando un ser humano no tiene tiempo liberado por la tecnología, que la tecnología no puede hacer esto, que es explorar a fondo a través de una metodología conversacional dialógica, que es el coaching, para que el coachee pueda mirar su ayer, su hoy, su mañana, su hacer, su ser y su tener, su cuerpo, su lenguaje y sus emociones, y habiendo detectado el paradigma bajo el cual operan estas nuevas distinciones, y habiendo tomado conciencia de esto, él mismo genere sus soluciones, el coaching no sirve para nada. Y la tecnología no puede hacer esto. La tecnología puede alejarnos a unos seres humanos de otros, haciendo más eficiente y eficaz, sustituyendo las preguntas que un coach pueda hacer, un coach no experimentado, por supuesto. Y entonces mi pregunta es esta: ¿cuántos coaches van a surgir a raíz de la implementación de la inteligencia artificial que ni siquiera han puesto en cuestionamiento lo que es el coaching, como bien decía Juan Vera? ¿Sí? Si yo me vuelvo coach utilizando ChatGPT, ese es el riesgo y ese es el peligro hoy día. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, y quiero cerrar con una anécdota y una historia muy pequeñita, de un ejecutivo que visita un hotel en Asia y se sorprende cuando en el mostrador lo recibe el dependiente diciéndole: bienvenido nuevamente, señor. ¿Cómo ha estado usted desde la última vez que nos vimos? Y él se sorprende y llega de vuelta a su país y empieza en su hotel a implementar reconocimiento de rostros, tecnología, inteligencia artificial, para poder detectar cuando un huésped llega de nuevo otra vez al hotel y recibirlo como merece. Y luego visita el país que fue al primer momento y le pregunta al dependiente: a ver, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo saben ustedes quién llega por segunda vez a este hotel? Si han pasado a veces años. Y le dice: mire, señor, es muy sencillo. Nosotros tenemos un convenio con los taxistas. Y cuando el taxista llega y lo deposita en el hotel, nos hace una señal así de que ese huésped ya estuvo ahí otra vez, por lo que platicamos. Y así es como nos damos cuenta y le decimos: bienvenido, señor. ¿Cómo le fue desde la última vez? Eso es lo que la tecnología no va a poder suplantar. La calidez, la cordialidad, el cordis, el corazón que nos une a coach, a coachee, en este acompañamiento para poder cuestionar paradigmas, revisar paradigmas, resolver dilemas y arrojar nueva luz a través de la metodología fenomenológica y hermenéutica, es decir, de la metodología fenomenológica de la conexión íntima y de la metodología hermenéutica de interpretación ofrecida con cariño y amor a la persona que tenemos enfrente. Muchas gracias por la invitación. A ti, Alberto. A ti, Alberto. Muchísimas gracias de corazón. Realmente un lujo tenerte aquí con nosotros y felicitaciones por ese galardón tan merecido ahora que estás planeando, aunque no te creemos mucho que te vas a jubilar prontito. Muy bien, vamos a ver ahora el tema de la formación del coaching como un mero aprendizaje de técnicas o
la diferencia con una formación integral que nos va a compartir Rafael Calvet, también español, vive en México, psicólogo por la Universidad de Madrid, formador, coach profesional, escritor y conferencista internacional. Es Master Coach con diversas certificaciones ontológico, de negocios, de equipo, de vida y Master in Coaching Skills. Es trainer en análisis transaccional, trainer y consejero honorario en el Instituto de Ecología Emocional para la TAM. Ha sido profesor de máster en universidades españolas, chilenas y actualmente en 2 universidades mexicanas. Fundador de la Academia del Bien Vivir y miembro honorario de la GCF. Querido amigo, tiene la palabra. Gracias, querido. Gracias a ti, Daniel, por esta invitación, tan arropado por compañeros tremendos, y gracias a ECOP. Hace muchos años que vengo diciendo que el coaching está de moda, pero no es una moda. Por lo tanto, cuando se pasan las modas se prostituyen con mucha facilidad, y ahí tiene que ver pues todo este tipo de adjetivos a los que tú hacías referencia al principio, y de escuelas que viven de eso, de poner un adjetivo del marketing. Pero cuando pasa la moda, va a quedar lo que realmente tiene validez. Y el coaching, como también decías tú, o me parece que lo mencionaba Pilar al principio en la presentación, solo se entiende como un proceso integral. La escucha integral, la conversación integral. Y por lo tanto una de las cualidades más difíciles de enseñar y de transmitir académicamente, que es la presencia. Me viene a la mente una cita de Cioran que dice que el verdadero contacto entre los seres humanos se establece en la presencia muda, en la aparente no comunicación, en el intercambio misterioso y sin palabras que se asemeja a una plegaria interior. ¿Ya? Es decir, cuando esa presencia es integral, el cuerpo, ya, solamente con esa presencia. Eso no es fácil, pero la gente que lo consigue hacerlo sencillo, que no es lo mismo que simple, ya, ni fácil. La presencia de un Mandela, Malala, Gandhi, ¿no? Siempre que digo esto en las escuelas, en mi certificación, ¿no? Siempre sale alguien diciendo, joder, Rafa, perdón por la palabra, es que vaya ejemplos ponen, ¿no? Mandela, Gandhi, yo soy Manolito de Tlanepantla si estoy en México, ¿no? O Pedrito de Leganés si estoy en Madrid, ¿no? A mí no me pidas que sea eso, ¿no? Y entonces me vienen a la mente los versos de Marianne Williamson que usó Mandela en su discurso de presidente, cuando dijo: nuestro mayor miedo no es a fracasar, nuestro mayor miedo es a admitir lo poderosos que somos los seres humanos, y a veces es anestésicamente más cómodo hacernos y sentirnos chiquitos, ¿no? Manolito de Tlanepantla, para que no me pidan nada, ¿no? Y yo creo que gran parte del trabajo de una buena formación como coaches y hacia los coaches a los que nos dirigimos es ayudarles a encontrar ese poder, que es inmenso, ¿ya? Pero que no nos hace omnipotentes, por supuesto, ¿vale? Y según mi criterio, y lo mencionaba ahora mismo Alberto también, eso requiere que el eje pensamiento, emoción y acción esté integrado, esté presente, ¿ya? Hay unos versos que Juan conoce muy bien, ¿no? De Miguel Hernández, cuando los versos iniciales de la elegía a su querido amigo Ramón Sige, cuando dice que a mí me hicieron llorar con 14 años. Dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Es solo una preposición, pero esto, Daniel, lo entiendes muy bien. En vez de a quien tanto quería, ese con quien tanto quería, me parece que... Digo, yo con 14 años no entendía bien, pero me hizo llorar. Lloraba con esos versos porque digo, hay algo ahí que no entendía yo, no alcanzaba yo a vislumbrar, tardé muchos años luego en comprenderlo bien, pero que dice mucho, ¿ya? No, querer con, no querer a, ¿ya? Ese nosotros, ese espacio, esa burbuja, ¿ya? Y eso, para mí, requiere, ahí voy a discrepar un poquito de Elena, lo dejo para la conversación posterior, requiere un trabajo con las emociones, ¿no? Frida Kahlo decía: si aprendiste a volar, ¿para qué seguir caminando?, ¿no? Y volar como una metáfora de ir trascendiendo por la realidad, por el presente, sin que necesariamente la dureza del camino nos
nos pese de la misma manera, ¿ya? Y volar requiere algo que también mencionaba Pilar y me parece que Ricardo al principio. Requiere esa del mira, ¿no? Requiere esa admiración de reconocer y reconocer cuáles son mis alas para poder volar. Necesito alas. Y tengo que reconocerlas, admirarlas y tal. Pero también necesita que esas alas estén livianas de peso, porque si no, no voy a poder, ¿ya? Y ahí me viene a la memoria una frase de Churchill que decía: cuanto más atrás logres mirar, más adelante lograrás ver, ¿vale? Por lo tanto, estoy un poco con Juan, ¿no? A veces ese recorrido, para poder caminar con liviandad hacia el futuro, necesitamos estar livianos de los pesos que la historia de vida nos ha generado, porque entonces es cuando cambia la mirada. Yo creo, también lo dejo para el debate, que los seres humanos somos seres sintientes que pensamos, no somos seres pensantes que sentimos. Y por lo tanto tenemos que trabajar la transformación, y yo creo que los seres humanos nos transformamos desde el corazón. Y eso no todas las escuelas lo trabajan, porque como decías tú, Daniel, las escuelas que trabajan solo la técnica intentan y harán siempre coaching de cabeza a cabeza. Y yo creo que el coaching integral es un proceso y es una conversación de corazón a corazón, ¿ya? La cabeza solo, el saber las cosas no nos transforma. Y esto pasa mucho y lo vemos mucho en profesionales, ¿ya? Hay gente que sabe, todo el mundo sabe que beber alcohol y manejar es malo, y hay gente que bebe y maneja sabiéndolo. Es decir, que no garantiza la transformación. Pero cuando un ser humano que ha vivido con emociones pesadas, con emociones disfuncionales, con emociones que le hacen pensar de una forma distópica, como decía Alberto, y que le hacen ver lo imposible dentro de un escenario de posibilidades, cuando un ser humano siente diferente, piensa diferente, ve diferente y hace diferente. Y yo creo que ahí reside básicamente la transformación. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el coaching organizacional, ¿ya? Porque muchas veces piensan que efectivamente se trata de hablar solo y de dirigirse y de inspirar y de hablar muy bien y de comunicarse muy bien, etcétera, etcétera. Yo creo que lo afectivo es efectivo también en el liderazgo y en las organizaciones. Acordaros de lo que decía Jules, ¿no? Es decir, aprende todas las técnicas, interioriza todas las técnicas, pero cuando estés frente a un ser humano, es solo un ser humano frente a un ser humano, que es ese crea esa burbuja de la que hablábamos. Y eso no lo hacen todas las escuelas, ¿ya? Cuando una escuela entiende incluso lo ontológico solo como, o la conversación, solo como una conversación verbal, está trabajando técnicas y está trabajando unidireccionalmente. Es decir, ¿qué voy a hacer yo como coach hacia el otro? ¿No? Pero no qué voy a ser yo como coach hacia el otro. Ese acompañar, ese nosotros que logramos. Yo creo que eso desvaloriza y le quita reputación a muchas escuelas que no lo ven así, ¿vale? Así que creo que es un trabajo profundo. Hay un proverbio de Papúa Nueva Guinea que dice que el conocimiento es un rumor hasta que se instala en el músculo, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, todo aprendizaje, todos empezamos a aprenderlo con la conciencia, con el corazón, como cuando aprendimos a manejar, pero después vamos interiorizando la técnica y la usamos sin necesidad de pensar en ello. Y entonces empezamos a ser, de verdad. Y eso requiere de mucha experiencia. Y requiere de una formación con tiempo, con el tiempo necesario para que ese proceso de interiorización se produzca. Por eso esas escuelas de coaching, como tú decías, ¿no? De fin de semana, de 50 horas y de todo eso, pues lo único que va a dar son un par de matices y tal. Y dañan mucho esa reputación de la que estamos hablando hoy con tanto pasión. Y para no pasarme, no sé si estoy ya pasado de los 10 minutos, creo que ese trabajo es tan importante, porque yo no entiendo el trabajo de un coach sin pasión y sin compasión, ¿ya? Y eso requiere, insisto, un trabajo profundo en lo emocional, en lo primero propio, ¿ya? Y en segundo lugar hacer entender, ¿eh? Las emociones, ponerle nombre a las emociones, hacer comprender desde qué emoción pienso de una manera más abierta y por lo tanto encuentro posibilidades para caminar hacia el futuro, y desde qué emoción observo y pienso de una manera más cerrada y más
incapacitada para transitar ese futuro. Y también requiere lo corporal. Yo debo decir que además fue la causa por la que yo llegué a ti y te conocí, además, ¿no? Es decir, cuando yo terminé mis primeras certificaciones, yo sentía que algo me faltaba, y ese que me faltaba me hizo buscar y encontré a un señor Taropio, bueno, casualmente por aquí en México, y ese trabajo me abrió un mundo de posibilidades, ¿ya? Y yo no lo había visto en otras formaciones. Creo que eso es enriquecedor. Y agregaré además el territorio de la espiritualidad, que también es importante, ese alma de la que hablaba Alberto, ¿ya? Así que creo que necesitamos trabajar desde ese compromiso. Cuando un alumno entra en una certificación de coaching con el objetivo de ayudar a los demás o de trabajar con los demás o de influir en el otro, pero sin un verdadero compromiso de trabajar consigo mismo, creo que nunca hará coaching, hará otras cosas, pero desde luego nunca va a hacer coaching. Así que ahí lo dejo. Yo creo que eso no lo hacen todas las escuelas y ese es el reto que va a permitir efectivamente que, a pesar de que sigan esa moda y sea inevitable, como decía Juan, que surjan y sigan surgiendo estas escuelas más con un objetivo de marketing que de otra cosa, haya algunas menos que adquieran esa reputación y ese prestigio que decía Elena. Creo que ese compromiso siempre es nuestro como formadores y para formar y realmente lanzar al mundo verdaderos profesionales que sean coaches, acompañantes, como decía Juan. Ese es el reto, que no lo hace todo el mundo. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Un privilegio tenerte acá con nosotros. El privilegio es mío, querido. Muy bien. Y vamos a cerrar con mi querida amiga Marta Ubieta, también española, con 30 años de experiencia como psicóloga clínica y coordinadora de equipos de trabajo en el ámbito clínico. Es educadora social, sexóloga y terapeuta de pareja, coach ontológico, psicoterapeuta transpersonal, profesora de danza primal y docente universitaria. Fue directora de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral en la sede España y nos va a compartir un tema fundamental que es el tema del poder en la relación terapeuta-paciente o en nuestro caso en la relación coach-coachee, uno de los ámbitos en los que más pueden aparecer roces en cuanto a qué diferencias y qué similitudes y cómo podemos distinguirnos en la práctica del coaching y en la práctica de la psicoterapia. Marta, querida, adelante. Gracias, Daniel, y gracias también al resto. Voy a procurar sintetizar mucho para que efectivamente, como dice Daniel, quede espacio para las preguntas, que creo que será lo más interesante. Bueno, yo he querido como tener muy presente esta cosa de la responsabilidad. La ética me parece una palabra muy grande, entonces me asusta un poco meterme ahí, ¿no? Pero sí la responsabilidad que creo que tenemos en común tanto coaches como psicólogos o psicólogas, que es el uso que hacemos y la consciencia que no sé si tenemos del poder que tenemos en las relaciones de acompañamiento o en las relaciones de ayuda, ¿no? Yo creo que al menos en mis formaciones pocas veces alguien se ha sentado conmigo a explicarme esto con calma y los efectos de cuál es o cómo es el uso que hacemos del poder, ¿no? Entonces me ha parecido mejor como aunar esto que separar, ¿no? Y porque creo que en el ejercicio de ambas dos profesiones, tanto coaches como psicólogas o terapeutas, básicamente esto es lo que estamos haciendo en nuestra profesión, ¿no? Utilizar el poder que tenemos, ¿no? Y creo que a veces no somos conscientes de que tenemos este poder, no somos conscientes de que tenemos que responsabilizarnos de él y no somos conscientes tampoco del efecto que tiene el uso adecuado o inadecuado del poder que tenemos. Y esto es compartido tanto en una profesión como en otra, ¿no? En el desarrollo de una profesión como en otra. Entonces, por generar un poco de contexto, entiendo el poder como esta capacidad que tenemos de modificar el entorno, ¿no? La habilidad o la capacidad que tenemos de modificar o influir en la realidad, ¿no? Y ahí quienes tenemos distinciones ontológicas o transpersonales, ¿no? Pues siempre hemos oído hablar del poder generativo del lenguaje, ¿no? Con su capacidad para cambiar la relación, o en el caso de las enseñanzas tuyas, Daniel, ¿no? Cuando somos conscientes y hablamos del poder generativo del cuerpo también, ¿no? Como una herramienta, un instrumento que tiene capacidad de intervenir en la realidad, ¿no?
Y ahí me gustaría hay varias distinciones, pero hay tres con las que me gustaría moverme un poquito o compartir un poco, porque creo que son las que más es interesante que tengamos en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Una de ellas es el poder personal, ¿no? Esto que se oye tanto, ¿no? El poder personal, el chakra 3, todas estas cosas, ¿no? Que realmente es un poder que tenemos desde que nacemos, ¿no? Es innato al ser humano, no es una cosa que nos pueda dar alguien desde fuera. Nos corresponde, lo tenemos como seres humanos y en este sentido creo que nadie puede dudarlo, ¿no? Nadie puede dudar del poder que tiene incluso un bebé cuando nace, ¿no? O sea, empieza a llorar y se moviliza todo alrededor, ¿no? Y interviene directamente y genera un cambio en la realidad. O lo mismo pasa si sonríe, ¿no? Y de repente nos quedamos todos tontos y, ay, mira, qué bonito, y cambia la realidad, ¿no? Es decir, desde que nacemos ya tenemos este poder personal. Yo me atrevería a decir lo que lo tienen también los animales, no seguramente poder personal, porque no son personas, pero sí tienen un determinado poder, ¿no? Y si no, bueno, pues todos podemos ver que nos puede pasar una noche a las 3 de la mañana con un mosquito que es muy pequeñito, pero que tiene el poder de despertarnos, levantarnos, incluso despertar nuestro instinto asesino a las 3 de la mañana e ir a la caza, ¿no? Así que decir que el poder personal es algo que es inherente, que es único, que tiene que ver con nuestra biografía, con nuestra biología, con nuestras circunstancias, con nuestros aprendizajes, que nadie nos lo da y por lo tanto nadie nos lo puede quitar. Otra cosa es que seamos o no conscientes de cuál es nuestro poder personal y otra cosa es que tengamos o no la responsabilidad o las oportunidades de desplegarlo de una determinada forma o de desplegarlo, como decía Rafael, ¿no? de hacer el mejor y el mayor uso de nuestras alas posibles, ¿no? Pero en principio tenerlo lo tenemos, ¿no? Que creo que eso es una cosa que es importante. Y también es cierto que no cambia de una situación a otra, es decir, no perdemos poder personal en función de en qué parte del planeta estemos. Y también es cierto que como característica del poder personal, digamos, que genera una identidad, ¿no? Y es cierto también que este poder en sí mismo es neutral, no es ni bueno ni malo, ¿no? Depende de lo que hagamos nosotros con él. Y sobre este poder personal, que es sobre el que todos y todas nos asentamos para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Es como la base sobre la que nos movemos para conseguir nuestros objetivos, añadimos otro poder, que es el poder del rol, ¿no? El poder del rol, que en nuestro caso es el poder del rol como coaches o es el poder del rol como psicólogos, psicólogas o como terapeutas. Y esto sí que ya viene desde fuera, ¿no? Este poder nos lo otorga las distintas, estábamos hablando permanentemente de esto ahora, ¿no? Nos lo otorgan las distintas certificaciones, los distintos requisitos que se requieren para que alguien tenga este poder que le da el rol, ¿no? Pero, y esto me parece que es una de las cosas que tenemos que tener como muy en cuenta, el hecho de que desde fuera me hayan dado este poder al otorgarme esta certificación no garantiza en absoluto que el uso que yo vaya a hacer de este poder sea el adecuado o sea el correcto. Y esto es una cosa que a veces no sé si la confundimos o se nos olvida, ¿no? Quiero decir, muchas veces yo al menos en el tiempo que me he dedicado a la formación, no solo en la escuela, no solo en EPTI, ¿no? Hay veces que te da miedito, ¿no? Quiero decir, hay gente que efectivamente cumple los requisitos, ¿no? Pero que después que tiene el poder del rol dices, madre mía, ¿qué hará con esto, ¿no? O sea, y ahí es donde creo que es importante que hagamos como una especie de ejercicio de responsabilidad sobre esto, ¿no? O sea, es cierto que tenemos ese poder, es cierto que nos lo da la certificación, pero también es un poder que lo tiene cualquier rol, ¿no? No sé, una persona que se encargue de la limpieza de nuestras calles tiene el poder de dejarlas sucias y complicarnos bastante la asistencia, o el poder de dejarlas limpias y que nos beneficie mucho la asistencia. Y aquí es donde creo que es importante tomar mucha conciencia de eso, ¿no? Y también creo que en el ejercicio de este rol a veces ocurren situaciones muy desafiantes, ¿no? Y creo que es responsabilidad nuestra tener clara esta distinción, ¿no? Quiero decir, yo como Marta, a la hora de tomar una determinada decisión o a la hora de estar acompañando a un paciente o a una coachee, como Marta, en el ejercicio de mi poder personal, si me retiro del poder del rol, puedo pensar una cosa, puedo sentir una cosa, puede apetecerme hacer una cosa, ¿no? Que en estricto uso del poder del rol bien utilizado no debería hacer
o tengo que pensar si la hago o no la hago, ¿no? Y a veces yo creo que es súper importante que nosotras mismas sepamos distinguir entre el rol y la persona, tanto nosotras como también cuando estamos acompañando a otras personas, ¿no? Hay cosas que como Marta puedo hacer y que en el desempeño de mi rol no corresponde hacer o sería muy incoherente hacer. Y hay muchas veces en las que en este juego, ¿no? Al menos a mí me ha pasado que en este juego hay veces que me chirrían cosas, ¿no? Como que hay contradicción entre lo que yo haría como ser humano, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer o siento que estoy obligada a hacer en el desempeño de este rol, ¿no? Y además de este poder, que sería el poder que nos da el rol, que siempre viene desde fuera y que no es generativo de identidad, es decir, yo cuando me presento, yo no soy psicóloga. Esta es mi profesión y con esto me gano la vida, pero no me genera identidad, por más que algunas veces se apodere de mí la deformación profesional, pero procuro que no esté todo el rato presente, ¿no? Pero hay otro poder del que creo que no somos muy conscientes y que sin embargo es, yo diría que necesario y obligatorio tener en cuenta y que hace referencia a algo que creo que ha dicho Elena Espinal, al menos yo he linkado con eso un poco, que es el poder del estatus. Y hablo del poder del estatus porque es un poder que normalmente es invisible, nos pasa desapercibido. Es como cuando el pez está en la pecera y no sabe que todo lo que le rodea es agua, ¿no? Y este nos constituye también, y al ser invisible, muchas veces está directamente puesto en nuestra práctica profesional. Yo creo que muchas veces puede generar más daño que bien si no somos conscientes de él. Y lo explico. El poder del estatus siempre va acompañado de un privilegio, ¿no? O de varios privilegios de los que no somos conscientes. Hasta hace relativamente poco tiempo, históricamente hablando, ser hombre suponía un estatus y por lo tanto unos privilegios, ¿no? Que no se sabían, ¿no? Que estaban. Hoy en día, más o menos, todo esto se va equilibrando, ¿no? Pero muchas veces eso suponía un estatus con unos privilegios de los que no soy consciente que los tengo, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, a día de hoy, yo podría decir que yo tengo un estatus que es, soy una mujer blanca, europea, de clase media, con una carrera y varios másteres, ¿no? Y esto me constituye, me facilita una mirada, me da una amplitud de mirada, pero tengo que ser muy consciente de que esto es mío y no lo puedo generalizar, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que decía antes Elena, ¿no? O sea, el cómo yo veo la vida desde este estatus que muchas veces me puede resultar invisible y que lo doy por hecho, tengo que ser consciente de esto porque aplicar esta misma mirada desde estos privilegios, desde este estatus, puede generar mucho daño cuando estoy con un coachee o con una coachee o con un paciente que vive una realidad muy distinta, ¿no? Y creo que ahí es como obligatorio responsabilizarnos de esto, ¿no? Cuidado con estas gafas que tengo, que son estas gafas. O sea, y yo miro desde aquí y el estatus, el poder del estatus siempre me va a conceder un privilegio, ¿no? Hace poco veía en no sé qué red, ¿no? Una cosa que me pareció, que me impactó, la verdad, porque fue como, wow, cuidado con esto, ¿no? Y era un señor, estaba dentro de un tema de budismo y decía que es muy cruel a veces, ¿no? Cuando viene alguien diciéndonos que tiene pues una situación de ansiedad, ¿no? Una sintomatología ansiosa porque tiene muchas dificultades para llegar a final de mes y atender las necesidades de su familia. Decirle, por ejemplo, que es que, bueno, que la ansiedad es un constructo mental, que eso lo puede dominar él, ¿no? Y era como, ostras, ciertamente esto es un acto de crueldad, ¿no? O sea, que decir, si yo no tengo en cuenta cuál es tu situación y soy capaz de soltarte esto, que puede que sea cierto, no estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Pero si no tengo en cuenta que yo estoy hablando desde un lugar muy distinto en el que tú estás, estoy haciendo un uso del poder que puede generar mucho daño, ¿no? Y ahí creo que tenemos el 150% de responsabilidad de hacer ese uso del poder. Yo tengo que ser muy consciente de que puedo generar daño, también puedo hacer mucho bien, pero quien está en el otro lado siempre me va a mirar desde un lugar que es de una mayor vulnerabilidad que la que yo estoy en el desempeño de mi profesión. Y eso creo que es algo que no se me puede olvidar nunca. Quiero decir, cuando alguien atraviesa la puerta de mi consulta, no viene a tomarse un cubata y a echarse unas risas, o sea, viene en una situación de vulnerabilidad que para mí tiene que ser sagrada. Y yo tengo que ser consciente de que efectivamente el paciente o el coachee
también tiene su 100% de responsabilidad. Él es responsable de muchas cosas, por supuesto que toda la responsabilidad no está, pero justamente porque este poder supone inmediatamente un diferencial de poder, es decir, yo tengo más poder que él en esta situación, porque no estamos hablando del poder personal, yo tengo que responsabilizarme de que ese 150% de responsabilidad lo tengo que tener en cuenta permanentemente. Y para mí, ahí tanto como coach como psicóloga, creo que una cosa que no sé si, no me gusta la palabra obligatoria, pero desde luego es de responsabilidad obligada, por decir de alguna forma, es el estar en permanente revisión, o sea, en permanente autoconciencia, en permanente, por supuesto, reciclaje. Pero para mí la responsabilidad es no creer nunca que he llegado, ¿no? O sea, esta cosa de no, ir como de sobrada y decir, bueno, yo ya, ¿no? Y responsabilizarme también del uso del poder significa responsabilizarme por exceso o por defecto también. Quiero decir, yo puedo ir de sobrada diciendo, espera y verás que yo soy la que sé, ¿no? Porque tú no sabes, ¿no? Y bueno, yo sí me he sorprendido a veces, ¿no? En las relaciones de ayuda diciendo, bueno, pero yo soy la profesional, ¿no? Y después dices, perdona, ¿no? Pero sí, es verdad, a mí me pasa, ¿no? Y supongo que me pasará más veces y eso es lo que me tengo que revisar, ¿no? Pero también creo que es obligatorio revisar también si hay una infrautilización del poder. Quiero decir, el hecho de que yo sepa que tengo poder significa que tampoco puedo pecar por exceso. Es decir, si puedo hacer una intervención, si puedo hacer, no puedo hacer como si nada o no puedo quedarme hacia atrás, porque yo tengo también la responsabilidad de hacer ese uso del poder adecuado. Entonces no puedo ni pasarme por exceso ni tampoco por defecto. Y ahí, y para terminar, rescataría para mí dos cosas que son fundamentales. Una tiene que ver con lo que ya he dicho, que es la revisión permanente y la autoconciencia, ¿no? Y yo tengo siempre muy presente a Wilber, gracias a que me lo mostró Daniel, ¿no? Y esta cosa de ampliar el nivel de conciencia siempre me va a permitir entender mejor al otro, ¿no? Y yo ahora soy una fan incondicional de el poder compasivo. Quiero decir, si no tengo la mirada compasiva permanentemente integrada, o sea, tengo muchas más posibilidades de derrapaje, tengo muchas más posibilidades de irme al lado oscuro, porque lógicamente el poder tiene sus luces y tiene sus sombras y nadie está o estamos, yo creo que libres de que con esos privilegios que nos da tener determinado poder lo utilicemos de una forma que sea inadecuada, a veces para nosotras también, quiero decir que no creo que solamente sea inadecuada para las personas con las que acompañamos, sino que también para nosotras mismas. Y hasta aquí puedo leer. Y gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, ha sido tan apasionante escucharles a todos y todas que no nos ha quedado casi tiempo para compartir. Yo por lo menos mi parte, que era tocar los 5 temas a la vez, la he hecho a las carreras y creo que a todos nos ha pasado un poquito lo mismo. No sé, Ricardo, tú que eres el coordinador, si nos da tiempo como para un espacio de conversación. Yo otorgaría, si la gente tiene paciencia, 10 minutos porque vale la pena. Es impresionante. Gracias, Daniel, por invitar a estas personas. Yo he rellenado como 6 folios y creo que da para otra sesión de reflexión muy importante porque me quedo con la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con el coaching? Es decir, identidad. ¿Qué estamos haciendo mal? Hagamos una autocrítica. Entonces, a partir de ahí, la gente que pueda preguntar, encantado, y iniciar conversación, incluso los propios invitados, lo que yo 10 minutos otorgaría, si os parece bien. Merece la pena. Entonces, adelante, si todos saben el mecanismo de levantar la manito para que podamos verles aquí en la pantalla. El silencio también es información, ¿eh? Siempre pasa esto que en primer minuto nadie pregunta nada y después no alcanza el tiempo para todas las preguntas que aparecen. Hay una Perdonad, pregunta. sí, mira, Yolanda Cañizares está intentando intervenir, pero no puede levantar la manita, creo. Exacto, vale, no la ahora. encuentro. Gracias, Gloria. No la estoy encontrando la manita, entonces levanto la mía. Bueno, sobre todo agradeceros a todos los que habéis participado, las exposiciones que nos habéis hecho, tan concretas, tan concisas desde vuestra visión.
a mí personalmente bueno, me habéis hecho reflexionar y os lo agradezco muchísimo. A ICOP, por supuesto, a todo el equipo por preparar esto. ¿Con qué me quedo? Así, ¿dónde tengo ahora mismo mi cabeza para poder compartir con vosotros en toda esta reflexión, ¿no? Yo soy firmemente defensora de algo que había dicho Daniel al principio, y es que los coaches somos nuestra principal herramienta de trabajo, o sea, somos nuestro propio material, ¿no? Y eso requiere de un trabajo personal potentísimo. Desde luego, en mi caso, yo llevo desde mis 24 años trabajando conmigo misma sin saber que me iba a dedicar a esto. Empecé por otros motivos y he terminado dedicándome a esto. Y claro, yo creo que ahí es donde, no sé si porque no estamos regulados no lo podemos hacer, pero necesitamos de alguna forma poder medir, hoy que todo se mide, deberíamos poder medir nuestra capacitación personal, ¿no? De cada uno de nosotros. Esto es un tema que llevo en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo, pero nunca he encontrado respuestas. Justamente hace pues, 10 días en una presentación en la Universidad de Zaragoza me he encontrado que en una cátedra de inteligencia artificial están promoviendo una métrica de capacidades emocionales vinculadas al desarrollo de la IA, ¿no? Bueno, me ha fascinado que haya en la universidad ya una iniciativa para hacer métricas de competencias, de competencias humanistas, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha saltado a la cabeza mientras os escuchaba, no lo había vinculado tanto con el coaching como nuestra profesión, sino conmigo misma, por el trabajo que llevo haciendo conmigo misma toda la vida, pero ahora gracias a todos vosotros se me ha unido, ¿no? ¿Por qué no promover a lo mejor como asociación, si es que fuese posible, pues alguna relación con alguna universidad, que seguro que en alguna otra parte del mundo también se está haciendo ya esto, yo no lo conozco, pero bueno, ¿qué tipo de competencias necesitamos para poder hacer este proceso de acompañamiento, ¿no? No me enrollo, que somos muchos y seguro que hay más gente que quiera participar. Gracias por esta tarde. Adelante, Juan, que hay una pregunta para ti. Sí. Eso iba a decir, que había visto que Fanny Grande, Fanny Grande, correcto. una pregunta, pero que no tiene cámara, ¿no? Para levantar la mano, parece ser. Bueno, sí, ella se refería al comentario que he hecho sobre que a veces hay que evitar la tiranía de la metodología con respecto a que, bueno, pues hay que funcionar desde otro lugar a la hora de hacer el coaching, ¿no? Y yo creo que casi lo respondió posteriormente Rafa, ¿no? Cuando Rafa Calvet cita a Jung, pues la cita de Jung es una buena respuesta a lo que yo quería decir antes, ¿no? Que era esta idea de que a veces hay que abandonar las técnicas y pensar que se trata de la conversación de un ser humano con otro ser humano. De ese punto en el que es más importante el espacio, la creación del espacio, que la metodología entendida como un conjunto de pasos que debiéramos dar. Y entonces ahí, efectivamente, hay unas capacidades que yo pienso que son relevantes, y es la escucha profunda, la escucha sensible. Tal vez esto que Otto Scharmer, que es el coach, ha hecho cosas muy relevantes para nuestra profesión, cuando habla de escuchar desde la fuente, desde ese lugar interior casi sagrado, en el cual yo me puedo poner ante una persona y olvidarme quizá de otras cosas para escuchar desde esa profundidad. Y por tanto está lo que cité antes del cuidado, y hay muchas distinciones que en el lenguaje podemos tener, y creo que esa es una de las cosas que los coaches podemos seguir haciendo, la búsqueda de distinciones, para que de alguna forma podamos operar. Hay un aspecto que tiene que ver con el entendimiento del contexto. O sea, lo habló Elena también. O sea, o escuchamos el contexto donde se ocurre, ella se refería a esa mujer con la que había hecho coaching, ¿no? Pero pudiera no ser otra cultura. Pudiera ser como, yo entiendo el contexto donde está. La primera vez o el primer año que yo trabajé en el coaching en el mundo de la política, cometí un par de errores por no entender un concepto que era el del tiempo político. Y el tiempo político, aun en la misma cultura, te lleva a que hay cosas que no puedes empujar, ¿no? Finalmente, hablar de la empatía, ¿no? Entonces, Fanny me refería a eso
cuando yo hablaba de cuidado con ser prisioneros de las metodologías. ¿Alguna pregunta? No veo ninguna mano por ahí. Pues si os parece bien, dada que nos pasamos 4 minutos, yo quiero cerrar. Bueno, pues me quedo con, si me permitís, hacer un repaso muy rápido de las cosas que más me han impactado y paso a agradecimientos, si os parece bien. Y bueno, gracias a Daniel. Daniel lo que ha hecho ha sido aperturar 5 melones, como él dice, ¿no? Ha hecho una introducción magistral de las 5 líneas de reflexiones y que cada invitado ha ido profundizando, ¿no? De Elena Espinal, perdón, me quedo con el quiebre, tenemos un tema de identidad. Socorro, tenemos un tema de identidad. Y que hay otra frase que me ha llegado, que es que tenemos que separar lo máximo posible en la diferencia entre la psicología y el coaching, ¿no? Y que el coaching para ella es un proceso de aprendizaje y que tenemos que provocar que cada persona encuentre sus propias respuestas. Juan Vera, me quedo con que, bueno, la ética desde la cultura del otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en lo que es coaching? ¿Es una terapia? ¿No lo es? ¿Cuáles serían nuestras capacidades? Y exclamación, nuestra reputación está en juego. Nuestra reputación está en juego. Y debería ser revisada la palabra coaching. Somos coaching, somos entrenadores, somos acompañantes. De Alberto Eduardo Beuchot me quedo con ¿cuántos coaches van a surgir a través de la utilización de la inteligencia artificial? Y una cosa que me ha encantado es la diferencia entre astopia y nostopia, la tecnología al servicio del desarrollo de las más altas capacidades del ser humano para co-crear. Yo he dado opinión humilde de mí o ignorante de mí que la pandemia generaría inteligencia colectiva y he visto que, bueno, mi percepción es que es todo lo contrario. Por lo tanto, tenemos ahí un gran reto. Es mi opinión, ¿eh? Rafael Calvet, que además de Orihuela, hombre, yo, valenciano, alicantino, cuánto me alegro. Me he emocionado, de Orihuela, ¿vale? Yo soy madrileño, el verso de Miguel Hernández era de Orihuela. Bueno, bien, ¿has dicho Orihuela o he entendido mal? Pero bueno, te hago valenciano, ala, ya está. ¿Vale? Me ha encantado el concepto de la presencia muda, ¿vale? Que el coaching es como un proceso integral y me quedo con ser, trabajar con uno mismo, ser yo con el otro. Me encanta, ser yo con el otro. Lo afectivo es efectivo, los que nos dedicamos al coaching organizacional, liderazgo. Yo creo totalmente en esto, un líder con valores, un líder con corazón, un líder con sentimientos, hace que las personas crezcan y hace que las personas sean más eficientes y más rentables. Es una plena convicción. Y por último, si no me equivoco, Marta Ovieta, que la conozco, creo que coincidí con ella en alguna formación, de lo cual me alegro, ¿vale? Ha desarrollado el concepto de la responsabilidad del poder que tenemos, ¿no? Es decir, y la responsabilidad la ha sustentado en el poder personal, el poder del rol y el poder del estatus, ¿vale? Y que tenemos, y me quedo con esto, ¿no? Una responsabilidad y es esa permanente revisión, no creer que hemos llegado, que somos infinitamente ignorantes y que tenemos que seguir avanzando, aprendiendo desde la humildad y la humildad. Esto es, no sé si lo he hecho bien o no, pero es lo que me ha llegado y es lo que siento, ¿no? Y entonces yo, fíjate, diría gracias, 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 muchas gracias, porque creo que ha sido un webinar muy bonito, muy profundo y de alto nivel espiritual y emocional. Yo estoy verdaderamente emocionado. Gracias, Daniel Taropio, por confiar en ECOP y dejarte persuadir por mi pesadez. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Daniel, y a las 5 personas que te han acompañado. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marta. Gracias, Elena. Creo que me dejó alguien, pero ya el tiempo se nos apodera. Este webinar me parece que ha sido excelente como final de esta etapa precongreso, de este ciclo de webinars precongreso, porque nos deja con ganas de más. Y nos deja con ganas de más hasta el punto de
que creo que no me falta razón si os digo que si queréis seguir profundizando, aprovechad, inscribiros ya, participar y asistir al próximo congreso. Tenemos, como todos los webinars, una promoción especial a precio especial solo durante 24 horas para los que os habéis inscrito al webinar, y de verdad que está muy alineado con la mirada que queremos dar desde Mira, está muy alineado con la reflexión que vamos a hacer cada uno de los días y refuerza la preocupación que hay entre todos los que nos dedicamos a esta profesión por nuestra reputación. Y para ello contaremos con una mirada de comunidad y tendremos el Día de Reputación una mesa de debate entre asociaciones profesionales que nos dedicamos al coaching, precisamente para abordar desde nuestras diferentes miradas las cuestiones que hoy nos habéis planteado, como qué es el coaching, cómo creamos comunidad los profesionales que nos dedicamos a esto, dónde están nuestros límites, y simplemente invitaros, os esperamos con ilusión, con ganas, para mirar y mirarnos unos a otros, mirar nuestra profesión y mirar esta comunidad maravillosa de coaches que luchamos por lo mismo y nos acompañamos en el mismo camino. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Dime. Pilar, te puedo interrumpir. Es que, como agradecimiento, si te parece bien, Daniel quería compartir un vídeo de un minuto. Perdón, Daniel, perdón, se me ha pasado completamente. Tranquila, tranquila. La emoción de cerrar. Muy bien. Daniel, bueno, pues nada, adelante, comparte. Muy bien. Muchísimas gracias a ECOP, a toda la gente que ha estado trabajando para esto y a mis invitados que realmente me han honrado con su presencia. Y les había pedido permiso para compartir un pequeño video de solo un minuto de un proyecto humanitario que tenemos que es muy importante para nosotros y tenemos la esperanza de que nos ayuden a difundirlo porque es un servicio fundamental en este momento tan trágico que estamos viviendo como humanidad. Así que si alguien puede colaborar de alguna manera, muy bienvenido es. A tu lado. Somos un grupo internacional de profesionales que brindamos acompañamiento y asistencia emocional a personas en crisis humanitarias, tales como guerras, atentados terroristas, pandemias, desastres naturales, migraciones forzosas. Nuestro servicio es completamente gratuito. Atendemos a personas de todas las nacionalidades, credos, ideologías políticas sin ningún tipo de discriminación. Entrando a la plataforma Buques, escribes en el buscador A tu lado y te aparecerá toda la lista de voluntarios y voluntarias de nuestro equipo con su profesión y el idioma en que pueden atenderte. Si conoces personas que estén atravesando por este tipo de situaciones, si tú estás viviendo en alguna de estas crisis, si eres voluntario o voluntaria trabajando en estos escenarios y también necesitas ayuda, recuerda, estamos a tu lado. Muy bien, creo que parte de nuestra reputación depende de la capacidad que tengamos de salir al medio y prestar un servicio más allá de lo estrictamente profesional y rentable. Así que esto nació como una iniciativa que se llamó Coaches por la Paz. Después fuimos psicólogos y coaches por la paz y actualmente estamos abiertos ya también a psiquiatras, trabajadores sociales, toda persona que quiera destinar un ratito de su tiempo a asistir a personas que están viviendo momentos realmente terribles en muchos lugares del mundo. Así que están todas y todos invitadas e invitados. Muchísimas gracias, un abrazo, que sea todo un éxito el Congreso. Y ha sido un honor compartir con ustedes. ¿Sí? Gracias Rafa, Juan, Elena, gracias, Alberto y Marta, queridos amigos.